Vamos a pasar ahora a la siguiente intervención. La siguiente ponencia nos la va a impartir el profesor Javier Martínez Calvo, que es profesor ayudante doctor de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza, y su título también muy sugerente es "A las cosas hay que llamarlas por su nombre, la importancia de calificar correctamente el régimen de guarda y custodia". Profesor Martínez, cuando quiera, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que se me escuche bien y si no, les ruego que me lo hagan saber. Lo primero de todo, quería agradecer al profesor José Ramón de Verda su amable invitación para participar en este evento, ya que para mí es un verdadero placer poder tomar parte en el mismo. Y también quería aprovechar para felicitar a los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra por sus brillantes exposiciones. Bueno, el objeto principal de mi ponencia va a ser determinar si ha de calificarse en todo caso como custodia compartida el régimen de guarda y custodia acompañado de un régimen de visitas de tal amplitud que en la práctica el tiempo de convivencia con uno y otro progenitor termine siendo equivalente. Y también los efectos que tiene el hecho de que el régimen sea calificado como custodia compartida en vez de como custodia exclusiva a la hora de adoptar el resto de medidas atinentes a la ruptura. Y para ello me voy a apoyar en la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2021, en la que precisamente se aborda esta cuestión. Como sabemos, son dos los posibles regímenes que puede adoptar la guarda y custodia, exclusiva y compartida. El primero es aquel en el que las funciones propias de la guarda y custodia son atribuidas a uno de los progenitores, sin perjuicio de que la titularidad y el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores se atribuya conjuntamente a ambos padres, y dejando a salvo el derecho del menor a continuar manteniendo una relación habitual y estable con el progenitor no custodio, el tradicionalmente llamado derecho de visitas, así como la obligación de este último de seguir contribuyendo a la manutención de sus hijos menores. Mientras que la custodia compartida se caracteriza porque ambos progenitores se alternan en el desempeño de las funciones inherentes a la guarda y custodia, compartiendo en un plano de igualdad derechos y obligaciones respecto de sus hijos menores, como si se tratara de una familia intacta, aunque obviamente dista mucho de serla, ya que los progenitores ya no viven juntos. Por tanto, en realidad, la expresión custodia compartida no se refiere a una modalidad en la que la guarda sea conjunta o se comparta, sino más bien a un sistema de guarda alterna o sucesiva, en la que los hijos alternan periodos de convivencia con uno y otro progenitor. Por ello, quizá hubiera sido más correcto utilizar otra expresión para referirse a esta modalidad de guarda, como por ejemplo guarda y custodia sucesiva o alterna. No obstante, mantendré la utilización de la expresión guarda y custodia compartida por ser la más frecuente en la práctica. Cabe plantearse si la custodia compartida exige un reparto estrictamente igualitario del tiempo que los menores pasan con uno y otro progenitor. Pues en ese caso únicamente cabría hablar de custodia compartida cuando el tiempo de permanencia con ambos padres fuera idéntico. Solo encontramos tímidas referencias a esta cuestión en la legislación aragonesa y también se refería a ella la anulada Ley Valenciana 5/2011. Y lo curioso es que además resultan contradictorias entre sí las previsiones que recoge la norma aragonesa y las que recogía la norma valenciana. La exposición de motivos de la Ley Aragonesa 2/2010, refundida actualmente en el Código del Derecho Foral de Aragón, considera que la custodia compartida no conlleva un reparto aritmético del tiempo de permanencia con uno y otro progenitor, al señalar expresamente que la custodia compartida, tal y como se configura en la ley, no implica necesariamente una alternancia de la residencia de los hijos con sus progenitores en periodos iguales, pero sí en un tiempo adecuado para el cumplimiento de la finalidad de la custodia compartida. En cambio, la ley valenciana parecía establecer justamente lo contrario, al señalar en su artículo 3, letra A, que la custodia compartida se caracteriza por una distribución igualitaria y racional del tiempo de cohabitación de cada uno de los progenitores con sus hijos e hijas menores. En nuestra jurisprudencia hoy en día existe práctica unanimidad en considerar que con carácter general la custodia compartida no implica necesariamente un reparto igualitario del tiempo de permanencia con uno y otro progenitor. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2010 señaló que la custodia compartida no es sinónimo de reparto de la convivencia al 50% entre ambos progenitores.
Ya antes, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 31 de julio de 2008, había advertido que bajo la denominación equívoca de custodia compartida pueden hallar amparo diversas situaciones de convivencia de los hijos con sus progenitores, que supongan un reparto no necesariamente igual del tiempo de convivencia con cada uno de los padres o de las tareas o funciones que en relación con su cuidado diario cada uno de ellos se obliga a asumir. También nuestra doctrina viene considerando que el régimen de custodia compartida no requiere un reparto igualitario del tiempo de permanencia con los progenitores. Y en este sentido se pronunciaba también el fallido anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental y otras medidas a adoptar tras la ruptura de la convivencia, presentado por el gobierno del momento hace ya unos años, el 19 de julio de 2013, y cuya exposición de motivos señalaba expresamente que la custodia compartida no implica necesariamente que los periodos de alternancia resulten iguales. Ahora bien, el hecho de que el régimen de custodia compartida no exija un reparto igualitario del tiempo de permanencia con uno y otro progenitor puede plantear problemas para diferenciarlo de un régimen de custodia exclusiva que lleve aparejado un amplio régimen de visitas para el progenitor no custodio. Por ello, parece razonable entender que para que exista un régimen de custodia compartida propiamente dicho, los menores permanezcan un mínimo de tiempo con cada uno de sus progenitores, pues este es el dato clave que nos va a permitir distinguirla de la custodia exclusiva con un amplio régimen de comunicación y estancias, aunque también podrían tenerse en cuenta otros criterios, ¿no? Como por ejemplo la existencia o no de pernoctas con ambos progenitores. La doctrina ha considerado que cabe hablar de custodia compartida cuando los menores estén en compañía de cada progenitor al menos entre el 40 y el 45% del tiempo. En cualquier caso, si atendemos a la casuística, lo cierto es que sí que suele establecerse un reparto igualitario del tiempo de convivencia con uno y otro progenitor. Lo más curioso del supuesto que daría lugar a la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2021 es que los periodos de alternancia con uno y otro progenitor sí que resultan iguales. Y pese a ello, tanto el Tribunal de Instancia como la Audiencia Provincial de Valencia evitan utilizar la expresión custodia compartida para referirse al régimen establecido. Y es que el juzgado de primera instancia dictó sentencia con fecha 5 de noviembre de 2018, por la que acordó la disolución del vínculo matrimonial existente entre los progenitores, acordando que la guarda y custodia de los hijos menores del matrimonio se atribuyera con carácter exclusivo a la madre, estableciéndose que la patria potestad se ejerza de forma conjunta y fijándose un régimen de visitas en favor del padre, consistente en fines de semana alternos, desde el viernes a la salida del colegio hasta el lunes, en que habían de ser reintegrados en el propio colegio, una visita intersemanal con pernocta, desde el martes a la salida del colegio hasta el jueves por la mañana, en que una vez más habían de ser reintegrados en el propio colegio, y la mitad de las vacaciones escolares. Como vemos, en la práctica el tiempo de permanencia de los menores con uno y otro progenitor era idéntico, pese a que el régimen terminó calificándose como de custodia exclusiva. Precisamente ello fue lo que llevó al padre a interponer un recurso de apelación contra dicha sentencia, alegando que el amplio régimen de visitas que se había establecido encubría en realidad un régimen de custodia compartida. Y lo que es más importante, que por tanto la determinación de la contribución a los gastos de los hijos menores y la atribución del derecho de uso sobre la vivienda familiar habían de llevarse a cabo en consideración al mencionado régimen. Así, el recurrente solicitó que se suprimiera la pensión de alimentos de 300 euros que se había establecido, así como el derecho de uso sobre la vivienda familiar que se había atribuido en favor de la madre hasta el momento en el que los hijos alcanzaran la mayoría de edad. El recurso fue desestimado por la Audiencia Provincial de Valencia en su sentencia del 30 de octubre de 2019, confirmando íntegramente la sentencia de instancia. Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación el padre por considerar infringido el artículo 92 del Código Civil en relación con el artículo 3.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y el artículo 39 de la Constitución Española, al entender que el pronunciamiento de la sentencia recurrida atenta contra el interés superior de los menores, conteniendo conclusiones erróneas, al haber determinado un modelo de guarda
que no se compadece con el efectivo reparto del tiempo de convivencia de los menores con sus progenitores, al punto de ser exactamente igual, como ya se ha mencionado. En cuanto a la pensión de alimentos, se considera vulnerado el principio de proporcionalidad en la aplicación de los artículos 142 y siguientes del Código Civil, por entender que la sentencia no atiende a la proporcionalidad que debe existir entre las necesidades reales del alimentista y las capacidades económicas respectivas de los progenitores. Y en lo que se refiere a la atribución del derecho de uso sobre la vivienda familiar, considera infringida la doctrina del Tribunal Supremo, de acuerdo a la cual, estableciéndose tiempos idénticos de estancia con los progenitores, no se podrá hacer adscripción de la vivienda familiar de forma indefinida a ninguno de ellos. Y con base en todo ello terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se estableciera un régimen de guarda y custodia compartida y además se suprimiera la pensión de alimentos y no se atribuyera el derecho de uso sobre la vivienda familiar a ninguno de los progenitores. El Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso en su sentencia de 4 de octubre de 2021 y casó y anuló la sentencia recurrida en lo que se refiere al sistema de guarda y custodia de los hijos menores, estableciendo un sistema de custodia compartida. Al respecto, señaló que no se encuentra razón para eludir el nombre del sistema de custodia compartida que de facto se ha establecido. Y creo que la postura del Tribunal Supremo resulta bastante coherente, pues si este caso en el que existe un reparto temporal paritario no puede ser calificado como custodia compartida, no se entiende muy bien cuándo estaríamos ante el citado régimen. Además, creo que es coherente con la doctrina que viene estableciendo el propio Tribunal Supremo desde hace ya algunos años, en la que defiende que la guarda y custodia compartida debe ser la medida más normal y deseable, alegando que la expresión excepcionalmente, con la que da comienzo el artículo 92.8 del Código Civil, se refiere no tanto a que el régimen de custodia compartida sea en sí mismo excepcional, sino a la ausencia de acuerdo de los progenitores. O dicho de otra forma, que la regla general es el acuerdo de los progenitores y la excepción el establecimiento judicial del régimen de guarda y custodia. La cuestión no es baladí, pues como vamos a ver que el régimen de estancia de los menores sea calificado como custodia compartida, puede tener importantes efectos en otras medidas a adoptar tras el divorcio, como en la determinación de la contribución de cada progenitor a la satisfacción de los gastos de los hijos menores, y especialmente en la atribución del derecho de uso sobre la vivienda familiar. En cuanto al primer aspecto, para determinar la cuantía y el modo en el que va a contribuir cada progenitor a sufragar los gastos de los hijos menores en los supuestos de custodia compartida, en defecto de acuerdo entre las partes, el juez deberá guiarse con carácter general por el principio de proporcionalidad. Y a falta de previsión legal acerca de los criterios que han de seguirse para hacer efectivo el mencionado principio de proporcionalidad, creo que habrá que atender a diversos factores, muchos de los cuales han sido recogidos por la mayoría de normas autonómicas, como los recursos económicos de cada miembro de la pareja, las necesidades efectivas de los hijos, los recursos de los que dispongan los hijos o el tiempo de permanencia de estos con cada uno de sus padres. Y este último criterio debe ser tenido en cuenta en un doble sentido. Por un lado, durante el periodo en el que cada progenitor esté junto al menor, sufraga de forma directa las necesidades alimenticias de este. Y por otro lado, al asumir el cuidado de un menor, dedica un tiempo y un esfuerzo que parece que ha de valorarse de alguna manera. Hay que tener en cuenta el coste de oportunidad que sufre quien asume de forma preponderante el cuidado de los hijos, pues dedica un tiempo a ello que bien podría destinar, por ejemplo, a realizar cualquier actividad económica que le proporcionará un rendimiento dineral. En este sentido, resulta bastante descriptiva la previsión que recoge el artículo 103.3 del Código Civil, que considera contribución a las cargas familiares el trabajo que uno de los cónyuges dedica a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad. Ello puede ponerse en relación también con otro de los criterios que se vienen manejando en el ámbito autonómico, que es el de la contribución de cada progenitor, o mejor dicho, de cada uno de los cónyuges, al levantamiento de las cargas familiares. Por ejemplo, lo recoge el artículo 10.3 de la Ley del País Vasco 7/2015. Ahora bien, lo anterior no quiere decir que en los supuestos de custodia compartida no quepa el establecimiento de una pensión de alimentos, pues ya he señalado
que junto al tiempo de permanencia con ambos progenitores han de tenerse en cuenta otros criterios, y en especial la capacidad económica de cada uno de ellos. De hecho, es posible encontrar muchos pronunciamientos que acuerdan que uno de los progenitores deba entregar al otro una cantidad periódica para la satisfacción de los gastos ordinarios de los menores, también en los supuestos de custodia compartida. Y en este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2021, a la que me vengo refiriendo, concluye que la estancia paritaria no exime del pago de alimentos cuando exista desproporción en los ingresos de ambos progenitores, reiterando una doctrina que había asentado ya en pronunciamientos anteriores, como el de 11 de febrero de 2016 o el de 17 de octubre de 2017. No obstante, lo cierto es que, aunque no elimina la pensión de alimentos establecida a cargo del padre, sí la aminora de 300 a 200 euros mensuales por cada hijo. De hecho, se opone a reducirla más porque el Tribunal de Instancia tuvo en cuenta que la madre quedaba con los hijos en posesión de la vivienda familiar a la hora de fijar la pensión. Y en casación se limita en el tiempo el derecho de uso sobre la vivienda, como enseguida veremos. Tengas en cuenta que a la hora de calcular el importe de la pensión de alimentos hay que tomar en consideración los pagos en especie que haya podido realizar una de las partes. Y dentro de estos, la atribución que se haga del derecho de uso sobre la vivienda familiar. Y es que cada vez es más frecuente buscar fórmulas para compensar la situación de desventaja en la que queda aquel progenitor que, pese a ser propietario o copropietario de una vivienda, se ve privado del uso de la misma tras la ruptura matrimonial. Precisamente una de esas fórmulas consiste en computar la atribución de dicho derecho de uso cuando la vivienda pertenezca en todo o en parte al progenitor que no resulte beneficiado por el mismo, como una contribución en especie a los gastos de los menores. Es cierto que en vez de establecer una pensión de alimentos, perfectamente podría pensarse en otras opciones, como por ejemplo que se abra una cuenta bancaria común, en la que se carguen los gastos ordinarios susceptibles de domiciliación y con la que se vayan sufragando el resto de gastos del menor, y a la que los progenitores vayan aportando, bien de forma igualitaria, cuando dispongan de unos recursos semejantes y el reparto temporal de permanencia con el menor sea similar, o bien de forma proporcional a sus recursos. Este sistema podría haber servido en el supuesto que estamos analizando. En otras ocasiones, se establece que cada progenitor asuma de forma directa los gastos ordinarios del menor que se generen durante el tiempo que esté en su compañía. Lo que ocurre es que esta opción de mantenimiento directo solo servirá cuando el tiempo de permanencia del menor con cada progenitor sea equitativo y los recursos de los progenitores resulten semejantes. Por ello, en el supuesto que nos ocupa parece que nos resultaría apropiada, pues aunque el tiempo de permanencia del menor con cada uno de sus padres sí es equitativo, los recursos de los que disponen son dispares. Antes de pasar a la cuestión de la atribución del derecho de uso sobre la vivienda familiar en los supuestos de custodia compartida, cabe señalar que la doctrina ha identificado con carácter general dos alternativas posibles de organización del régimen de guarda y custodia compartida. Que los hijos permanezcan en la misma vivienda y los progenitores vayan rotando, conocida como custodia nido, o bien que sean los hijos los que roten entre las viviendas de sus padres, conocida como niño maleta. Pues bien, en el primer caso, toda vez que los hijos permanecen en la vivienda familiar, la atribución de su uso no plantea mayores problemas, ya que se asignará directamente a ellos y por extensión al progenitor que se encuentre junto a ellos en cada momento. El problema se plantea especialmente en aquellos casos en los que son los hijos los que rotan entre las viviendas de sus padres, pues habrá que determinar a qué progenitor se le atribuye el uso de la vivienda familiar o si no resulta necesario realizar atribución alguna. Todas las normas autonómicas sobre guarda y custodia han previsto expresamente las reglas a seguir para la atribución del derecho de uso sobre la vivienda familiar en los supuestos de custodia compartida, pero nuestro Código Civil guarda silencio al respecto, lo que creo que ha de ser objeto de crítica. Y es que resulta ilógico que la reforma operada por la Ley 15/2005 de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, introdujera la posibilidad de adoptar un régimen de guarda y custodia compartida, aunque fuera tímidamente, y sin embargo no previera las reglas a seguir para la atribución del derecho de uso sobre la vivienda familiar en estos supuestos. Pero más sorprendente resulta, si cabe, que no se haya aprovechado la reciente reforma del artículo 96 del Código Civil
a través de la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, para introducir una regulación más pormenorizada de esta cuestión. Ante el vacío legal existente, nuestro Tribunal Supremo considera que debe aplicarse por analogía lo previsto en el artículo 96.2 para los supuestos de guarda y custodia exclusiva con separación de hermanos. El problema es que el artículo 96.2 establece una regla muy vaga que tampoco termina de sacarnos de dudas, pues se limita a señalar que el juez resolverá lo procedente. Al respecto, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de octubre de 2021, señala que son dos los criterios que han de tenerse en cuenta para determinar qué es lo procedente. Por un lado, el interés más necesitado de protección y, por otro lado, la titularidad del derecho en virtud del cual se ocupa la vivienda familiar. En cuanto al interés más necesitado de protección, se trata de un concepto jurídico indeterminado que habrá de concretarse en cada supuesto en función de las circunstancias concurrentes. Para ello puede atenderse a diversos factores, como la capacidad económica y la situación laboral y personal de cada uno de los cónyuges, o la duración de los periodos de alternancia del menor con uno y otro progenitor, que recordemos no tienen por qué ser iguales. No en vano, en ocasiones puede constituir un factor determinante para atribuir el derecho de uso sobre la vivienda familiar a aquel progenitor que tenga en su compañía a los menores durante lapsos más extensos de tiempo. Además, parece que el criterio del interés más necesitado de protección está matizado por el principio del interés superior del menor, pues es el criterio rector que debe seguirse para la adopción de cualquier decisión en materia de derecho de familia. Y respecto a la titularidad del derecho en virtud del cual se ocupa la vivienda familiar, es un aspecto que cobra especial sentido en aquellos casos en los que los cónyuges poseen la vivienda en régimen de propiedad y sobre todo cuando pertenecen exclusiva a uno de ellos. Si atendemos a la jurisprudencia, es posible encontrar supuestos en los que se acude a este criterio para atribuir el derecho de uso sobre la vivienda familiar al cónyuge titular de la misma, pero normalmente se trata de casos en los que no queda acreditada una gran diferencia entre las circunstancias personales y económicas de ambos cónyuges. Además, el Tribunal Supremo considera en su sentencia de 4 de octubre de 2021, a la que me vengo refiriendo, que en los supuestos de custodia compartida es posible imponer una limitación temporal en la atribución del derecho de uso sobre la vivienda familiar, similar a la que establece el artículo 96.3 del Código Civil para los matrimonios sin hijos. Por entender que estableciéndose tiempos idénticos de estancia con los progenitores, conviviendo los hijos en casa de ambos y no existiendo ya una residencia familiar, sino dos, no se podrá hacer adscripción de la vivienda familiar de forma indefinida al padre o a la madre. Así, aunque mantiene la atribución del derecho de uso sobre la vivienda familiar a la madre, por considerar que el suyo es el interés más necesitado de protección, ya no lo hace por tiempo indefinido o hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad, sino por un periodo máximo de 2 años, salvo que antes se proceda a la liquidación de la sociedad de gananciales. Recapitulando y para ir concluyendo, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo extraída de su sentencia de 4 de octubre de 2021, no hay razón para eludir el nombre del sistema de custodia compartida cuando de facto se ha establecido un reparto paritario del tiempo de permanencia de los hijos con uno y otro progenitor. Dicha estancia paritaria no exime del pago de alimentos cuando exista proporción en los ingresos de ambos progenitores, pero sí cabe imponer una limitación temporal en la atribución del derecho de uso sobre la vivienda familiar, similar a la que establece el artículo 96.3 del Código Civil para los matrimonios sin hijos. Bueno, y con esto concluyo mi intervención, reiterando mi agradecimiento a la organización del Congreso y haciéndola extensiva también a todos los asistentes por la atención que me han prestado.